70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión y para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad y para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Oramos al Señor. Padre mío, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, venimos suplicándote, Santo Señor, que por favor nos des la revelación, la iluminación, Señor, la guianza, la instrucción, que abras nuestro entendimiento para que podamos mirar, Señor, lo que tu palabra dice, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Cuando vemos en la palabra, hermano, está hablando del profeta Daniel. Daniel quiere decir: mi Dios es juez, o Dios es mi juez. Amén. 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 Gracias. Gracias, hermano. Entonces, este profeta, hermano, fue llevado cautivo a Babilonia en el año de 586 antes de Cristo. ¿Por qué fue llevado cautivo? Bueno, vimos la vez pasada los 70 años que Dios decretó sobre el pueblo de Judá. Se recuerda que en el año 722, lo vimos el día de ayer, en el año 722 Dios entregó a los asirios, hermano, Dios entregó al pueblo de Israel a los asirios. ¿Por qué? Porque el pecado del pueblo era mucho. Y Dios se llenó de ira. Yo uso esta palabra y tal vez suena muy fuerte para algunos, pero yo creo que dice claramente lo que pasó. El Señor se hartó de tanto pecado, hermano. De tanto pecado, no del mundo, sino de su pueblo. No de aquellos que Él no había ayudado, sino del pueblo que Él rescató. El pueblo que Él liberó. El pueblo que Él sustentó. El pueblo que Él fortaleció. Dios se hartó. Porque ellos se fueron a buscar otros dioses, les mandaron profetas y no les hacían caso. Amén. Ese fue en el año 722 para Israel del norte, en el pueblo de Samaria. Amén. Pero después, hermano, en el año 586, es decir, ya había pasado más años, porque recuerden que eso es antes de Cristo. 722 y ahora ya estaba 586 años antes de que Cristo naciera. Amén. Y Dios emitió juicio sobre el pueblo de Judá, Israel del sur. La provincia, la capital de ellos, era Jerusalén. Dios se enojó de tal manera, hermano, ahorita lo va a mirar más adelante, que Dios también se hartó. Ahorita lo va a mirar un poco más adelante. Y Dios los entregó al pueblo babilónico. Entonces algunos fueron muertos, otros fueron cautivos, y entre los cautivos iba Daniel. Entonces Daniel, hermano, fue llevado joven. Usted conoce la historia de Daniel 1, ahí me puede mirar. Pero ya en Daniel 9, Daniel ya era un anciano. Ya Nabucodonosor ya había muerto. Y entonces Daniel empezó a clamar al Señor y diciéndole: Señor, tu juicio es justo. Verdaderamente hemos pecado delante de ti todo el tiempo. Siempre has sido bueno, siempre has sido fiel, y en cambio nosotros siempre nos hemos desviado. Y empezó a llorar Daniel, hermano, empezó a ayunar Daniel, empezó a gemir Daniel, dice que en silicio. Y el Señor, hermano, le dio esta revelación. ¿Cuál revelación? Daniel estaba pidiendo perdón y recordándole al Señor su promesa. ¿Cuál era la promesa de que Dios había hecho? Que a los 70 años, después de los 70 años del cautiverio, Dios iba a regresar. Y los iba a recoger y los iba a llevar a la tierra otra vez, a la tierra prometida. Y hoy, hermano, nosotros estamos esperando que Dios vuelva también. Amén. Y que nos lleve a la tierra prometida, que nos lleve a su templo, que nos lleve donde está la presencia de Él. Amén. Entonces en esa parte nos parecemos, pero vamos a ver lo de las 70 semanas. 70 semanas, cuando lo leemos así no lo entendemos si usted no ha estudiado más profundamente, por eso lo vamos a mirar un poquito más despacio. Dice 70 semanas.
A todos, ¿verdad? Amén. 70 semanas. Cada una de las semanas, hermano, es una semana de años. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Entonces aquí no son semanas de días, sino son semanas de años. La palabra es Shavuot en hebreo, que quiere decir semana de años. Es decir, cuando dice una semana, se refiere a 7 años. Entonces 70 semanas son 490 años que Dios decretó. ¿Para qué? Decretadas sobre el pueblo. No es para el mundo. Es decretada para el pueblo de Dios, para el Israel de Dios. Y se han sido decretadas 70 semanas sobre tu santa ciudad. Amén. Y empieza a decir aquí ya el propósito, por qué se decretó. Para poner fin a la transgresión. En el siguiente, en el 6, dice para poner fin al pecado. ¿Cuál es el propósito que el Señor decretó 70 semanas? Para poner fin a la transgresión y para poner fin al pecado. Entonces cuando leemos eso, hermano, para mí es lo mismo. Para mí pecado y transgresión es lo mismo. Entonces hay que irnos un poquito más profundo para ver por qué el Señor lo está repitiendo 2 veces. En realidad no lo está repitiendo 2 veces. La traducción así lo hizo. Depende de la Biblia que usted tiene. En algunas fue mejor traducido y dice para poner fin a la rebelión. Es mejor traducido. Y usted va a ver, la palabra griega es el 6588 y dice pesha. Y significa una revuelta nacional, moral o religiosa. El defecto, la falta, el fraude, la infracción, la iniquidad, maldad, ofensa, pecado, pecar, prevaricación, rebelarse, el rebelde, rebeldía y rebelión. Significa todo eso. Entonces cuando el Señor dice que han sido decretadas 70 semanas, no sobre el mundo. Entiendan esa parte porque es muy importante. Este juicio, ¿sí?, es para su pueblo. Porque el juicio de Dios empieza primero con los de la casa, empezando por los que servimos en el altar. Siempre se los he estado recordando, ¿se acuerdan, hermanos de alabanza? Amén. El Señor no va a empezar el juicio con los de pecadores de afuera, sino con los pecadores de la iglesia. Porque a veces ya es porque estamos en la iglesia, hermano. Mucha gente cree, perdone, así se dice en México, ya la hice, ¿va? Pero si sigue pecando aún dentro de la iglesia, aún no la ha hecho. Ya la hizo más fea. Porque el de afuera tiene excusa, que no hay excusa delante de Dios. Yo nunca nadie me dijo, yo no tenía el Espíritu Santo, pero usted sí lo tiene. Yo no conocía la Biblia, pero usted sí la conoce. A mí nadie me predicó, pero usted sí se le predica. Amén. Entonces ese es importante, porque el que más se le dio, más se le va a demandar. Dios ha decretado esto para poner fin a la rebelión de su pueblo. Y el pueblo rebelde, hermano, no delante del pastor, ese, olvídese, se lo pisan los pedacitos, delante de Dios. Y Dios ha decidido poner fin. ¿Para qué otro motivo, dice el Señor? Para terminar con el pecado. Y ahí sí, hermano, es para terminar con el pecado del pueblo de Dios y también para terminar con el pecado del mundo. Lo vamos a mirar más adelante. Pero cuando vemos pecado, la palabra en hebreo es 2403. Ahí lo ve escrito en hebreo y dice hatá, que quiere decir ofensa, pecado, pecador, pecar, ofensor. Va a terminar con el pecado, pero también va a terminar con el pecador. Y ahí sí, disculpe usted, ¿verdad?, que use esta expresión mexicana. Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿verdad? Pues muerto el pecador, hermano, se acaba el pecado. El problema es que aún los hijos de Dios aún pecamos. Entonces mejor que no nos mate, ¿verdad? Mejor cambiemos. ¿Cómo? Viviendo en santidad, viviendo en la voluntad de Dios. La orden de Dios es que quiere terminar con el pecado. Otra más razón
quiere expiar la iniquidad. Y fíjese que la palabra iniquidad es abón. ¿Se acuerda usted? Siempre les he de que mire que vende abón, compra abón. Y lo que no sabe es que lo que está comprando y vendiendo es iniquidad. Pero bueno, en fin, la palabra es abón para iniquidad. Y quiere decir, hermano, perversidad. Dios va a acabar con la perversidad, con el mal moral, con la maldad, con lo malo, con lo delincuente, hermano. Dios lo va a terminar. Otro de los propósitos que Dios quiere hacer, esta parte, esa es la parte que más me gusta. ¿Usted no quisiera una tierra donde no haya pecado? Donde sea justicia, donde no haya iniquidad, no haya maldad, no haya pueblo rebelde, no haya ladrones, ni violadores, ni asesinos, nada. Pues Dios lo va a hacer. Porque no hay gobierno en el mundo, ni en todos los tiempos perfecto. Pero Dios va a venir a poner su gobierno. Pero para hacerlo, va a quitar primero todos los rebeldes, toda la rebelión, todo el pecado, toda la iniquidad. Y entonces va a traer Él justicia eterna. Cuando uno se infecta en una herida, hermano, y se le hace pus, yo no sé si sepa lo que es la pus, se hace la costra y se hace la pus, le quitan la costra, le quitan la pus, le lavan bien, y entonces ya va a empezar la restauración, ¿verdad? Entonces, digamos, va a venir el Señor a quitar la pus de la tierra, hermano. Todo lo podrido, todo lo infeccioso, todo lo que contamina, todo lo que a Dios no le agrada. Amén. Y entonces Dios va a traer justicia eterna. Justicia, hermano, la palabra es sedek, prosperidad. Es decir, Dios va a traer prosperidad para todos. Ya no va a haber pobres, hermano, ni superbillonarios, ¿verdad? Todos vamos a ser superbillonarios. Todos vamos a tener una mansión, hermano. Si vamos a tener alitas, no digo que vamos a tener, ¿verdad? Pero sí vamos a volar. Pero todos vamos a volar. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Pues obedeciendo a Dios, porque si no nos van a mandar a volar a nosotros. Es decir, va a haber prosperidad, va a haber equidad. ¿Qué es equidad? Igualdad para todos. Porque recuerde que Dios no hace excepción de personas. Amén. Va a ser justo, va a haber justicia, hermano, y la ley va a ser recta. O sea, es decir, no hay aquí, hermano, perdone, en los gobiernos del mundo, no es la misma, no es la que dicen que sí, ¿verdad? Pero no es lo mismo. La verdad que a la hora de la prueba ya no es lo mismo. La justicia para el pobre es la justicia para el que tiene. Porque para el pobre, hermano, para al menos le puedo decir de mi país, lo meten en la cárcel y ahí lo olvidan. Y a los 7 años está ahí, apenas anda apelando que por qué no le han puesto un abogado. Y aquí no, aquí le dan un abogado defensor, ¿verdad? Pero ahí va a ser la justicia para todos. Amén. ¿Qué otra cosa va a ser? Esa justicia va a ser eterna. No sé si alguna vez has escuchado hablar del olam de Dios. La palabra olam es una palabra hebrea, H5769, que quiere decir que la justicia va a ser eterna, perpetua, continua, sempiterno, es decir, para siempre. Algo más que Dios va a hacer, va a sellar la visión. Te lo voy a decir de esta manera. ¿Qué es una visión? Es una vista mentalmente, un sueño, una revelación, un oráculo, profecía o visión. Ya no va a haber profecías, ya no va a haber visiones. ¿Por qué? Porque ya vamos a mirar cara a cara a Dios y ya vamos a escuchar directamente a Dios. Ahorita lo escucha usted por la voz de los profetas o de los que tienen el don de la profecía. Amén. Pero para ese tiempo ya no va a haber eso. Por eso dice, acabará todo, la profecía, las lenguas, pero el amor nunca terminará. Y va a ungir el lugar santísimo. Ungir quiere decir frotar con aceite, hermano, quiere decir mashak en hebreo. Y lugar santísimo, lugar santo es Kodesh. Pero dice ahí en la Biblia, si lo pone usted, se dice el Kodesh de lo Kodesh. Es decir, lo santo de lo santo, hermano. Por eso se llama santísimo. ¿Y dónde está el Señor nuestro Dios?
en lo santísimo. Amén. Bueno, ahora, todo eso es lo que va a hacer el Señor. Y para eso se va a tomar 70 semanas. Pero cuando vemos, hermano, lo primero que dice que va a poner, que va a ungir, lo último, perdón, va a ungir el lugar santísimo, ¿cierto? Entonces nos es necesario recordar cómo empezó esto. Dios vino a la tierra, hermano, ya no me voy a ir hasta Adán. Dios vino a la tierra y Dios decidió, lo dice Éxodo 25, que Dios decidió poner su presencia en medio de su pueblo. Y dijo ahí que hagan una ofrenda de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, ¿se acuerdan? Para que yo habite en medio de ellos. Entonces le dio el diseño a Moisés, y usted lo puede mirar ahí, un tabernáculo hecho con telas, con telas, con cordeles, con estacas de bronce. Algunos materiales eran de bronce y otros eran de oro. Amén. Entonces estas personas, cuando fueron para allá, hermano, Dios descendió. Dios encendió ese altar, ese tabernáculo, bajó la columna de humo y columna de fuego en el lugar santísimo, y la presencia de Dios, usted lo puede mirar ahí, una columna de fuego, se miraba claramente. Es decir, podían mirar a Dios, que estaba la presencia de Dios donde estaba el fuego de Dios. Amén. Es decir, literalmente Dios habitaba en ese tiempo, en ese lugar. El Dios de los cielos, hermano, decidió habitar en medio de los hombres, y le hicieron un tabernáculo y no pidió lujos. Y ahí puede mirar cómo habitaba, hermano. Ahí la columna de humo, no sé si la alcanza a mirar. Y ahí puede mirar usted lo que era el atrio, lo que era el lugar santo y el lugar santísimo. Todo eso tiene significado, todo eso usted y yo lo hemos estudiado. Amén. Cuando después en el futuro, hermano, David tenía el deseo en su corazón de hacer una casa para Dios. Pero Dios le dijo, no, porque tus manos han derramado mucha sangre. Entonces le dio la encomienda a Salomón. Al otro se le llama el tabernáculo de Moisés, pero no es que Moisés viviera ahí, sino que la orden de construirlo fue dada a Moisés. Después se hizo el templo de Salomón, y no es que Salomón lo hizo, pero él era el encargado. Amén. Por eso se le conoce como el primer templo de Salomón. Y el templo de Salomón, hermano, es más o menos así. No sé si lo alcance a mirar. ¿Lo alcanzan a mirar? Y no, le vamos a hacer caso a la hermana. Ya no era una casita, ya no era de telas, sino ya estaba un lugar muy grande. Ya no había un candelero en el lugar santo, ya eran 10 candeleros. No sé si aquí se mire, no se mira aquí, en esta parte. El lavacro era así de gigante, ya no era algo pequeño. Amén. Y había otros más pequeños. Aquí pueden mirar adentro del lugar santo, eran 10 candelabros. Y aquí estaban los 2 querubines, hermanos, olvidé que subieron las escaleras. Y estaban los dos querubines para entrar al templo de Salomón. Cuando el Señor inauguró, hermano, ese templo, la gloria de Dios llenó ese lugar, que dice que no se podía entrar. Cuando Dios, hermano, empezó en el templo, se llenó de la presencia de Dios, que los sacerdotes perdieron los turnos. Salió fuego de la mismo lugar santísimo y encendió el Señor, sin que nadie le echara un cerillo, sin que le pusieran gasolina ni nada. Salió fuego divino
para encender tanto el altar del tabernáculo de Moisés como el del tabernáculo de Salomón. ¿Para qué era eso? Les demostraba que era aceptable esa casa, y ahí descendía la presencia de Dios. En el lugar santísimo no entraba uno como entra aquí uno, hermano. Entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año. No podía entrar porque podía morir. Era muy... Ustedes le hemos explicado cómo es el sacerdocio levítico, todos los sacrificios que tenían que hacer. Vamos a entrar a eso. ¿Se imagina, hermano, cuando el pueblo de Dios en ese tiempo van al tabernáculo o van al templo? Había una garantía. ¿Cuál es la garantía? Que Dios iba a escuchar todas las oraciones y que Dios iba a responder. Cualquier judío que esté en cualquier lugar del mundo, yo no sé dónde queda el tabernáculo ahorita, ¿va? O sea, me refiero donde estuvo ubicado, pero imaginemos que queda ahí. Entonces, los judíos de todo el mundo, no importa si están en China, en Rusia, en México, se dirigen a ese punto cardinal y hacia allá hacen sus oraciones, imaginando que su oración llega al tabernáculo. Usted ha visto el muro de los lamentos. Es una pared que quedó de ese templo. Y ahora se llama el templo de Herodes, después vas a ver por qué. Esa pared, y por eso que la gente va, porque es la garantía de que Dios va a guardar su palabra y va a escuchar la súplica de aquel que viene a su templo. Amén. Amén. Entonces, cuando esto pasó, hermano, todo estaba como muy bonito. Amén. No de cómo se sentiría usted, hermano, que se sintiera, bueno, se siente, ¿verdad? Pero cómo se sentiría, hermano, que viera la columna de fuego, Maravilloso. ¿verdad? Cuando había que moverse en aquellos tiempos, se movía la columna de fuego, entonces el pueblo sabía que era tiempo de irse. Por eso uno busca la presencia de Dios. El pueblo de Dios debe de buscar la presencia de Dios. Amén. Todo está ahí hermoso, precioso. Pero ¿se acuerda de Salomón, hermano? Que empezó bien, Dios le dio todo. Dicen que en aquel tiempo, hermano, había piedras de plata que no valían nada, las dejaban, al pueblo no las levantaba, porque lo que valía era el oro, la plata no les importaba, porque era tan rico el reino, tan grande la prosperidad, que la plata eran piedras en el camino, no las levantaba. Y ahora qué trabajo cuesta, ¿verdad? Con el tiempo, como dijo el Señor en Malaquías 3:6, yo no cambio, pero nosotros sí cambiamos. Y el pueblo de Israel empezó a pecar. Salomón, que fue el que inauguró el templo, hermano, terminó haciendo templos también para otros dioses. Se fue a postrar delante de otros dioses. Y eso solamente fue el principio, porque el rey que se levantó de él fue peor que el anterior, y el que se levantó después de él fue peor que el anterior, y el que se levantaba después de él era peor que el anterior. Uno que otro chispazo como Josías y Ezequías, que decían que no hubo rey como él antes y después de él, que buscara agradar a Dios con todo su corazón, pero son excepciones. Y cuando el dirigente está mal, el pueblo también. ¿Por qué el pueblo por qué el pueblo se enchueca? Porque el dirigente está chueco, ¿cierto? Pero ¿por qué el pueblo no reclama si el dirigente está chueco? Porque al pueblo también le gusta lo chueco. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer que el día de intercambio de regalos? ¿Y qué vamos a hacer esto? Y bueno, es para pachanga, ¿va? Les gusta el güengüen, ¿qué? ¿Cómo digo? Se me olvida mis frases de mexicano, ¿ah? El güengüen, no me acuerdo, algo así se decía. El chonguengue, ahí está. Les gusta el chonguengue. Eso sí es así. Gracias. Ella no es mexicana y está perdida. Bueno, empezaron, hermano, a enojar a Dios. Póngase tantito en la posición de Dios, no en la posición de él, ¿verdad? Nosotros los humanos somos celosos. Dios
es celoso. Imagínese que usted, si es usted hermana, imagínese que usted es varón ahora. Que usted va y trabaja y trae y ahí está. Provee. Y aquella agarra, va y se lo gasta y le compra un anillo de oro a su amante. Le compra su relojito para que se vea bien y su perfume para que huela bien el amante. Pero no nomás tiene uno, tiene varios. Y después llega a la casa, y lo abraza y lo besa y le dice, ¿cómo te amo? Eres lo más grande que hay en mi vida. Si usted, si aquel no sabe, los ojos que lo ven dicen que corazón que no siente, pero resulta que hay unos ojos que todos lo ven. Son los ojos de Dios. Amén. Amén. Y aquí el marido es Dios y la esposa es el pueblo. Amén. Entonces esto, hermano, ponen una estatua que le causa celos a Dios. Entonces imagina si usted es celoso o celosa, que pase ahí después con la Petra, con el Pedro. Mira, ahí anda con Pedro, al otro regreso contigo, ¿qué? Le fueron a poner, hermano. Le fueron a poner. Ay, Dios mío. Permítame orar tantito. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, quita todo estorbo de mi mente, todo estorbo de mi corazón. Quita de mi corazón toda distracción, toda obra de la carne, Señor, que pueda yo predicar con libertad, con denuedo, Señor. Por favor te suplico, Padre mío, bendito Dios, que envíe, Señor, desde el cielo, Padre, cadenas de justicia, Señor, y se cierre, Señor, bendito Dios, ese lugar. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo vengo declarando, Padre mío, bendito Dios, y suplicando tu auxilio, Señor, porque esto no es solamente físico, sino es espiritual. Yo vengo atando y ligando, Señor, bendito Dios, todo esto que se está moviendo. En el nombre poderoso de Jesús, yo vengo declarando tu grandeza, Señor, tu fuerza y tu poder, tu dominio sobre todo, Señor amado, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús, venimos reclamando, Señor, bendito Dios, ese lugar, Señor, para ensanchar las estacas de este templo, Señor. Así, Padre mío, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, yo te suplico, conviértelos o quítalos de aquí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que descienda, Señor, bendito Dios, de tu gloria. Envía un ángel, Señor, bendito Dios, a poner cadenas, Señor, amado, bendito, en ese lugar, Señor. Sea así, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, este pueblo, hermano, le pusieron una estatua de celo a Dios. Y usted podría decir, ay, hermano, bueno, aquí dice, Ezequiel 8:3, dice que extendió la mano, el Señor lo tomó por el mechón de su cabello y se alzó entre el cielo y la tierra y lo llevó a Jerusalén en las visiones de Dios. A la entrada de la puerta dice, ahí donde estaba la morada del ídolo de los celos que provoca celos. Es decir, Dios estaba ahí y le llevaron al ídolo, hermano, a su casa. Amén. ¿Le suena sorprendentemente aberrante? Pues la iglesia del campanario tienen otros ídolos en la casa de Dios. Lo hacen. Y hay iglesias, es más, aquí, vean, ellos tienen sus ídolos también. Y se vienen a poner junto a la casa de Dios. Va usted a la calle, aquí sobre todo en, ¿qué es? Garden Grove. Hay ídolos, templos paganos, hermano, de los de Asia. Y a un lado hay iglesias de todo tipo, hermano. ¿Por qué? Porque no obedecen a Dios, no se sujetan a Dios, andan detrás de otros ídolos. El problema es que este pueblo seguía a Dios, decía conocer a Dios, decía amar a Dios. Dios los había prosperado, hermano. Dios había descendido desde el cielo. Dios, hermano, estando en el cielo, me envió su presencia y estaba en ese lugar para que lo alabaran, para que lo siguieran,
para que le clamaran a Él, y Dios enviaba la provisión, y Dios enviaba de todo, hermano. Pero ¿qué hacía el pueblo de Dios? Se lo gastaba haciendo otros templos, y llegaron al extremo que metieron ídolos a la casa de Dios, ídolos que no son Dios. Me van a perdonar los hermanos, si es que son hermanos, ¿verdad? Los hermanos católicos, pero Juan Diego, digamos que existió, yo no creo que existió, pero digamos que existió. No es Dios. No es Dios. Hay un solo Dios verdadero en los cielos y en la tierra. Y dice claramente: no adorarás. Y van y le ponen velas, y van y se visten de Juan Diego, y van y se postran delante de Juan Diego, estando, si es la casa de Dios, ¿por qué entonces la casa de Juan Diego? Y así le vamos a hablar que el San Antonio, y que el perrito, y que sabe qué tanto hay más. Pero eso es de los que dicen que buscan a Dios. Amén. Esto, hermano, fueron grandes ofensas. Y entonces en Ezequiel 8:6, Dios le dice a Ezequiel: ¿has visto las grandes abominaciones? ¿Qué quiere decir abominación? Algo que le da asco a Dios. Amén. Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí. ¿Para qué? Si usted cansa leer, ¿para qué lo hace? Entonces, ¿para qué seguir a Dios? Es decir, hay gente que sigue a disque la Santísima Calavera, esa, que no es ni santa ni santísima, ¿sí? Y que Dios la venció. Amén. Y hay templos dedicados a ella, y también se encomiendan a Dios, y se encomiendan a la Virgen del Cempasúchil, y se encomiendan a otros. Decídase: o va a seguir a Dios, o va a seguir a sus ídolos. Los ídolos no lo van a defender, porque hay un solo Dios. A veces creen es que ellos son mensajeros, ellos interceden por nosotros. Dice claramente la palabra que no hay intercesor entre Dios y los hombres más que Cristo Jesús. No hay otro. Lo declara la palabra. Y hacen Dios, hermano, hasta los papas que se mueren. Ahora en estos tiempos, pero en aquel tiempo llevaron los ídolos, hermano, ahí. Y dice: esto lo están haciendo para que yo me vaya de mi casa. Entonces, ¿para qué le hicieron casa? Imagínese, hermano, o hermana, que llega el marido con varios amantes, o la mujer con varios. ¿Se quedaría usted ahí? Si usted, que es imperfecta, es delicada, ¿cómo sería de delicado Dios? Entonces empieza, hermano, dice: pero vuélvete, espérate, le dice Dios, aún hay cosas peores. ¿Cómo cosas peores? Y entonces dice el Señor: mira, las paredes del templo tienen pintadas imágenes. Y dice: ve y entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Y he aquí toda forma de reptiles, de bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y aquí traje una imagen que más o menos se mira. ¿Se imagina, hermano? ¿Cómo se vería este templo si yo pudiera a Shakira ahí de bikini? Y abominable. Pues así cosas, bueno, no así de esas cosas, pero ponían sus ídolos en la casa de Dios. No solo estatuas, sino también, hermano, pintaban las paredes. Y había 70 ancianos en Israel. Cuando decimos 70 ancianos, no crean que eran los viejitos que llegaban a dar la lata, no. Eran los líderes, los jueces, los consejeros, los de más alto carácter moral, ético y espiritual, hermano, que gobernaban junto con el rey en el consejo del pueblo de Dios. Amén. Y dice que cada uno estaba con su incensario. Amén. Y le dice que esa nube subía, una nube es incienso, que significa alabanza, hermano. Dice: cada uno con sus cámaras pintadas de imágenes. Y Dios dijo: no te harás imagen de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra,
y de lo que está aún debajo de la tierra. Y a veces le dicen, ¿y usted cómo si tiene fotos de su familia? Pero no habla de imágenes de fotografía, sino habla de imágenes para adorarlos. ¿Amén? Y ellos estaban adorando, levantando incienso en sus recámaras en privado. Tenían ahí, hermano. Dice, y todos se quejaban. ¿Por qué Dios no nos hace caso? ¿Por qué Dios ya no nos mira? Pues ¿por qué? Y a veces, hermano, nosotros decimos, ¿y por qué Dios no responde? ¿Y por qué Dios no hace esto? Amén. Amén. Ahora, las mujeres, hermano, ya no iban a clamar a Dios. Las mujeres lloraban a Tamuz, un ídolo babilónico. Clamaban a Tamuz, hermano. Si fuera poco, le dieron la espalda al templo y se postraban y adoraban al sol. Usted, perdone, es que sí me estoy yendo feo, pero de una vez. ¿Han visto el Santísimo de la Iglesia Católica? Es un sol. Y a ese lo besan. El día del 24 de diciembre es el día del sol, el solsticio. Pero está escondido. Pues aquí, ellos no lo hacían escondidas. Ellos directamente dan cuenta que, no, yo reprendo al diablo, que ese era el templo de Dios. Ellos le daban la espalda y se postraban a lo pagano. Y así hay gente. Así hay gente. Amén. Él lo puede ver, dice, había 25 varones, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros al oriente, y adoraban al sol postrándose al oriente. Amén. ¿Cómo cree que estaría Dios? Pero si Dios no cambia, ¿verdad? Dios es, fíjese que dice, Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero ahí escrita en la palabra de Dios que viene el día de su ira. Amén. Y ahí sí se va a mirar quién es azul celeste, ¿no? Y quién es no. Entonces dice la palabra, si lo quiere leer en su Biblia, lo puede leer. Ezequiel 8:17. ¿No has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para hacer la casa de Judá, para hacer todas las abominaciones que hacen. Han llenado de maldad la tierra. Se volvieron a mí para irritarme, así me han provocado. Y he aquí que aplican el ramo a sus narices. ¿Qué quiere decir, hermano? Que usted va a tirar una cachetada y la cachetada se la está dando usted. Es lo que está diciendo ahí el Señor. Usted tira un ramo y resulta que el ramo se lo está dando usted mismo. Pero dice el Señor en Ezequiel 8:18: yo también procederé con furor. No perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán mis oídos con gran voz y no los oiré. Amén. Yo procederé con furor. ¿Se imagina Dios con furor, hermano? No perdonará mi ojo, no tendré misericordia. Por eso le dije, la misericordia de Dios es para siempre, de los que le aman. De los que no le aman, no. Gritarán a mis oídos y le dirán: Señor, perdóname, con gran voz. ¿Y qué dice el Señor? No los escuchará. No los oiré. Hay una parte que dice: ¿quién era yo porque cerraron las puertas del templo? Amén. Amén. Pero fíjese que dice Dios, el Señor mandó y lo enseñó una visión en Ezequiel, y es Ezequiel 9:4. Dijo: pasa en medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan. ¿Se lamentan de qué? De que el pueblo se ha desviado. Es decir, que aquel hermano que se avergüenza y gime delante del Señor y le dice: Señor, perdona a tu pueblo. Señor, fíjate lo que están haciendo. Padre, ten misericordia. Cámbialo, Señor.
Dice el Señor, a esos que aún sienten en su corazón dolor y sienten celo santo por mí, a esos mandó un varón, dice ahí, pero varón del cielo, o sea, es decir, un ángel, y les puso un sello en la frente. ¿Por qué les puso el sello? Dice, pero a los otros no les ponga sello. Dijo, yo lo oí pasar por la ciudad en pos de él y herid. No tengas piedad, que tu ojo no perdone a nadie. Ezequiel 9:6. Mata a los viejos, a los jóvenes, a las doncellas, a los niños, a las mujeres, hasta el exterminio. ¿Aló? Pero no toquéis a ninguno sobre quien tenga esa señal. Aleluya. Pero ¿por dónde va a comenzar? Lea usted. Comenzará, ya lo leí, ¿no? ¿No decía? Comenzaréis por mi santuario. Que estaba enfrente. Y comenzaron por los líderes, por los ancianos que estaban Frente al templo. delante del templo. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué más hizo Dios? El Señor abandonó el templo. El Señor abandonó su templo. Usted lo puede ver en Ezequiel 10. Lo voy a poner en palabras. Bajó del cielo un querubín y se puso en el templo. El Señor, la presencia de Dios, se subió sobre el querubín, salió del lugar santísimo, pasó al lugar santo, pasó al atrio y todavía volteó a ver y sintió tristeza en su corazón. Se levantó y se fue. Se fue del templo. Lo echaron de la casa. No con palabra, con fuerza, sino por las abominaciones. Cuando yo estaba haciendo este tema, el Señor me hablaba fuerte a mi corazón. Tú eres templo. Y tú tienes a Dios dentro de ti. Pero si estás cometiendo abominaciones delante de Dios, estás forzando a Dios a salir de ti. Dios es fiel. Hay gente que creyó que Dios no se iba a ir de ellos. ¿Quieres un ejemplo? Señor, en tu nombre echamos fuera espíritus inmundos y demonios, hicimos milagros y hasta profetizamos. ¿Qué les dijo el Señor? No los conozco. Podemos saber, pero si yo era el predicador de ahí de la iglesia aquella, no te conozco. Hacedores de maldad, apartados de mí. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, yo quisiera que entendiera esto porque esto es bien importante. Él es santo. Y el Señor nos dice, sé santos, como yo soy santo. Cuando tú miras las cosas que no debes de mirar, y el Espíritu todavía te redarguye, y dices, vete, no lo hagas. La voz del Espíritu va decreciendo, porque en principio dice, hey, eso no está bien. Y tú haces como que, tío Loro, no oigo, ¿ah? Después baja la voz, hey, eso no está bien. Ya no oyes la voz de Dios. Eso es no contristéis el Espíritu Santo. Y a veces, hermano, no entendemos por qué. Porque peca uno, y digo uno para no decir todos, ¿verdad? Y no nos pasa nada, pareciera, ¿va? Pareciera que no pasa nada, pero sí pasa. Todo lo mira Dios, todo lo escribe Dios. Y el Señor lo soportó, hermano, por miles de años. Y Dios quitó su presencia. ¿Sabe qué pasa si Dios quita la presencia de una iglesia?
llega la presencia de Satanás y se reina ahí. ¿Qué pasará si quita la presencia dentro de nosotros? Dice que el vestirse, ir a la iglesia, leer la palabra y hasta diezmar si usted gusta y ayunar si usted gusta, no es garantía de que usted está lleno. Porque había un publicano que dice: Señor, yo ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo todo lo que gano. Pero era ese fariseo, era fariseo, ¿eh? Y le dijeron también los fariseos al Señor: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros sabemos. Bueno, pues como sabe, permanezca su pecado. Y no son hijos de Abraham, son hijos de su padre el diablo. Pero sí iban a la iglesia, iban a la sinagoga, se vestían, hermano, como fariseos, estudiaban la palabra, eran maestros de la palabra, doctores algunos de ellos, pero no hacían la palabra por obra. Entonces, es decir, perdone, no nos engañemos. Eso es para todos. Lo que tú vives en tu mente, lo que tú vives en tu casa, lo que tú vives en tu corazón, eso Dios lo mira. Y Dios quiere que vivas en santidad, en tu mente, en tu corazón, en tu vida diaria. Porque aquí en la iglesia es como más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque estamos buscando a Dios. Pero que la presencia de Dios esté con nosotros todo el tiempo, eso indica que nosotros también tenemos que esforzarnos por estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Nada de andar bailando cha-cha-cha, ni andando jugando juegos de esos de guerra. Si tú sabes que no es de Dios, ¿por qué ministras tu vida de cosas que no son de Dios? Si empiezas a mirar películas donde se están matando los soldados, estás mirando muerte, donde hay fornicación, donde hay engaño, donde hay robo, mentiras. ¿De qué ministras tu vida? Pero el día, hermano, llegó, ya voy terminando. El día llegó Nabucodonosor y destrozó. Capturó al rey Sedequías. Jeremías 52:10, 52:9 dice: entonces capturaron al rey y se lo trajeron al rey de Babilonia, en Ribla, en la tierra de Amad, y ahí lo sentenció. Y el rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías y también degolló a todos los príncipes de Judá. Después le sacó los ojos al rey Sedequías, lo ató con grillos de bronce, igual que a Sansón, ¿se da cuenta? Solo que a este no le cortaron el pelo. Pero sí, lo último que vio fue cómo mataron a sus hijos delante de él, por no hacer caso a Dios. Porque él era uno, no era el único, era uno de los encargados de guiar al pueblo a Dios. Y él prefirió agradar al pueblo antes que agradar a Dios. Tengamos cuidado, porque a veces acabamos agradando a otros en lugar de agradar a Dios. Empezó la guerra, hermano, pero perdone que se lo diga así, Dios le dio autoridad a Nabucodonosor de ir y destrozar Jerusalén. ¿Lo quiere más claro? Apocalipsis 13:7 dice que se le dio autoridad a la bestia sobre todo tribu, lengua y nación, a hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Que no era el pueblo de Dios, pues, el que estaba en Jerusalén? Sí, pero era un pueblo pecador. ¿Por qué se salvó Daniel? A ver, vamos a ver si no se están durmiendo. ¿Por qué se salvó Daniel de morir? Lo sellaron. Fue sellado. Y fue llevado a Babilonia, pero no acabó mal, ¿verdad? Siempre estuvo en buenos lugares, siempre
respaldó al Señor. Amén. Esta es una enseñanza extra. ¿Por qué cuando echaron al horno de fuego, Daniel no estaba ahí? Si eran 4 amigos, ¿no? Cuando echaron al foso de los leones, no echaban tampoco los amigos ahí, ¿no? Solo Daniel lo echaron al foso de los leones. La prueba de Daniel fue diferente. Pero ¿por qué no estaba en el horno calentado 7 veces más? Que es figura de la tribulación y de la gran tribulación, los 7 años. ¿Por qué Daniel no estaba? Si usted indaga, Daniel estaba en el palacio junto con el rey. Figura de que ya había sido arrebatado. Pero los que se quedaron tuvieron que ir al horno. ¿Quieres saber qué pasó con el templo? ¿Sí? Jeremías 52, 12 al 14. En el mes quinto, a los 10 días del mes del año 19 del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzarán, capitán de la guardia que está al servicio del rey, y quemó la casa del Señor. Le prendieron fuego, hermano, al gran templo de Salomón. Se llevaron todo lo de oro que todavía había. Se llevaron los vasos sagrados. Y usted lo puede ver en Daniel 5, me parece. Que ahí echaron vino babilónico y se pusieron a beber y a brindar por otros dioses. Y a veces pensamos, ¿y por qué no Dios no los defendió? Si Dios mismo fue el que los entregó. ¿Por qué? Porque Dios castigó a su pueblo. Amén. Entonces cuando Daniel se habían cumplido los 70 años en Babilonia, Daniel lloraba. Porque no podían clamar a Dios. Sí clamaban, ¿verdad? Pero no en el templo. Ahora como esclavos en Babilonia. Y la oración de Daniel la puede ver en Daniel 9. Señor, tú has sido fiel siempre. Has sido bueno con nosotros. Ciertamente tu juicio es justo. Hemos pecado todo el tiempo desde nuestros padres por siempre. Y hemos recibido el juicio sobre nosotros. Y tú has cumplido toda tu palabra, tal como dijiste que sería, así ha pasado. Pero él ya había estudiado Jeremías, que eran 70 años, y que a los 70 años el Señor volvería y los haría regresar. Y le decía Daniel, los 70 años se han cumplido. Haznos volver y reconstruye tu templo y haznos volver a tu presencia. Y el templo de Nabucodonosor, el templo de Salomón fue destruido. Por eso, en las 70 semanas, Dios dice, voy a reconstruir el templo. Pero eso lo vamos a ver la siguiente vez. Amén. En la parte 2. Ya no vamos a... Bueno, súbanse. Vamos a avanzar. Tal vez es un estudio tedioso y aparte el estorbo que tuve yo aquí arriba, hermano. Pero el mensaje es este. No creamos que Dios, su misericordia es para todos, para siempre. Su misericordia es para siempre, para aquellos que le aman. Para los que no le aman, hay juicio. El ser hijos de Dios no nos da pase automático al cielo, sino nos exige vivir en santidad. El que más se nos dio, más se nos va a demandar, dice la palabra de Dios. Hemos recibido la sangre del Cordero. Hemos recibido el Espíritu Santo. Hemos recibido su palabra. Y el Señor, hermano, en toda la tierra ha mandado tanto profetas, maestros, evangelistas, pastores, para que se vuelvan a Dios.
Y el Señor en Malaquías todavía dice: porque yo sigo siendo el mismo, yo no cambio. Por eso no habéis sido destruidos o consumidos, hijos de Jacob. Y el Señor volvió, hermano, y reconstruyó el templo, pero eso lo estudiaremos más adelante. Yo le invito a que nos pongamos de pie, que cuidemos nuestra vida. Si usted ha recibido al Señor, usted es templo y morada de Dios. Amén. Padre mío, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Santa Rabaso, Hanabaki, Tarabasaya, Nabake, Catarabasaki. En el nombre poderoso de Jesús, yo vengo hoy delante de ti, pidiéndote perdón, Señor, por los pecados, Padre mío, bendito Dios, que yo he cometido. Por los pecados, Señor, que mi familia ha cometido. Por los pecados, Señor, que esta congregación ha cometido. Por los pecados, Señor, de todas las iglesias tuyas, Padre, que hemos cometido. Ciertamente dijo bien Daniel, Señor, tú has sido bueno y tu juicio siempre ha sido justo. Has sido grande en amor y grande en misericordia. No quites tu presencia de este templo, Señor, ni de este lugar. Perdónanos. Ayúdanos a vivir una vida en santidad. Ayúdanos a vivir una vida verdaderamente, Señor, en santidad. Una vida que te alabemos, Señor. Una vida que te bendigamos, Señor. Una vida, Padre mío, bendito Dios, que verdaderamente, Señor, te agrade a ti. El tiempo de tu venida está muy cerca y no estamos listos aún, Señor. Prepáranos, por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te vuelvo a pedir: ten misericordia de nosotros. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito es tu nombre. Bendito eres tú. En mi corazón, hazme
Hace años, antes de despedirme quisiera decir esto. Hace años tuvimos una batalla, pero no nomás éramos nosotros, sino habíamos otros dos ministerios. Fueron y nos pusieron un dispensario de marihuana a un lado del templo, y a través del techo entraba todo el aroma de la marihuana verde. Y yo me recuerdo, porque yo era el más pequeño de los ministros que estaban ahí, que se me amargaba la boca al estar hablando. Ese olor de la marihuana se penetraba. Ponían muchos aromas y muchas cosas para tratar de disimular, pero no se podía. Yo tomé la mixer, que era una pequeña, cuando acabamos el curso. Yo le dije: Señor, para el siguiente mes yo no voy a estar aquí, yo me voy. Y cuando me iba en el pasillo, me dijo el Señor: te vas a ir y no vas a pelear la batalla. Pelea la batalla. Fui y le dije al pastor: mire, hermano, que el Señor me habló, y así me dijo. Hermano, ¿a poco se iba a ir por eso? Este es el tercero que viene y se nos pone. Peleemos la batalla con oración y con ayuno. Y le empezamos a pelear, hermano, los tres ministros, cada uno con su congregación. Y aquel lugar se cerró en menos de un mes. La policía llegó y los echó fuera. Y ese lugar, que era centro de distribución de marihuana, se volvió el lugar del área de los niños. Y entonces esta batalla es para recordarnos que nuestra batalla, hermano, la tenemos que pelear, no yendo a gritar, sino es una batalla espiritual. Lo que se movió hace ratito no fue físico, fue espiritual. Y yo le invito a usted que se una con nosotros en oración y en ayuno con esta situación. O los convierte el Señor o los echa fuera de aquí, que se los lleve. Tenemos derecho a ensanchar las estacas de esta tienda, porque dice que todo lo que pisara la planta de vuestros pies será vuestra. Yo lo creo así. Los hemos acomodado a vivir con ellos por mucho tiempo, pero yo creo que hoy ya fue un parteaguas, donde ya no los queremos aquí. Y como dijo alguien: o nos vamos o se van. No, nosotros nos quedamos, ellos se van a ir. Así que a través de ayuno y oración, yo le invito, por favor, que aquí los de la iglesia gnóstica, no es una iglesia porque no son iglesias, pero ellos se llaman así, sean convertidos o sean quitados, y que ensanchemos las estacas de esa tienda, porque necesitamos ese lugar para los niños. El templo se va a volver a abrir pronto, tal vez un poco más de un mes, pero se va a volver a abrir, y son muchos los niños. Necesitamos ese lugar para nuestro Señor. Amén. Así que desde ahorita lo invito a que se una conmigo y oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, dice tu palabra que cuando nos unimos dos o tres, Señor, tu presencia está. Que si nos ponemos de acuerdo, Señor bendito Dios, tú escuchas desde los cielos. Que todo lo que pidamos al Padre, mi Señor Jesús, dice tu palabra, que tú lo harás para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hoy te pedimos, Padre mío, en el nombre de Jesús, te pedimos y te suplicamos, por favor, por las personas que se reúnen aquí a este lugar al lado, Señor. Posiblemente hay hijos ahí confundidos, equivocados, pero hoy venimos pidiendo, Señor amado, Dios precioso, que si hay hijos tuyos, los conviertas, los salves, y si no, Señor, que los eches fuera de aquí. Hoy venimos, Padre mío, bendito Dios, poniendo esa estaca, Señor bendito Dios, en este lugar, y reclamando ese lugar, Señor, para los niños, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, si esta petición es conforme a tu voluntad, concédenosla, Señor. Vamos a seguir insistiendo, Señor. Vamos a seguir insistiendo, Padre, recordando, Señor bendito Dios, por favor, esta petición, y vamos a ayunar también por ella. Por favor, Señor amado, échalos fuera, Señor, fuera de aquí, fuera de este lugar. Hemos convivido con ellos por casi 5 años. Yo creo que no debemos hacer pacto con ellos, sino debemos de tomar la tierra
que es tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te lo hemos pedido con humildad, sabiendo que tú nos escuchas, Señor, y sabiendo que tú respondes. No pedimos para gloria nuestra, pedimos para tu gloria. No pedimos el lugar para nuestros placeres, sino para instruir, Señor, bendito Dios, a los pequeños. Que ellos no vengan a estorbar, Señor, como venía Goliat a la hora de la ofrenda, Señor, para hacer estorbo, Señor, en el momento de culto a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te volvemos a insistir. Envía, Señor, bendito Dios, la ayuda celestial. Cierra las puertas. Muévelos a otro lugar, Señor, si esa es tu voluntad. Te lo pedimos. El pueblo de Dios y yo decimos, sea así, Señor. Amén.